Finalmente, el Banco Central informó que nuestro país creció 2,4% del primer trimestre, una cifra que superó el 2,2% de expansión entregado de forma preliminar. Eso sí, el ente emisor confirmó que la inversión volvió a caer durante el mismo periodo, algo que también fue alertado por la Corporación de Bienes de Capital. Queremos analizar estas cifras y para eso nos acompaña Luis Felipe Alarcón, economista jefe de Euroamérica. ¿Cómo estás, Luis Felipe? Bienvenido. Muy bien, gracias. ¿Y tú? Hablemos un poco de este 2,4% de este crecimiento de los primeros 3 meses del año. Así es. Bueno, de partida hubo un par de décimas de sorpresa positiva porque en realidad, como tú bien lo dijiste en la introducción, los IMACEC sugerían una cifra en torno al 2,2. Ahora, en específico lo que pasó fue que se corrigió al alza la cifra particularmente de enero y un poco la de febrero. Ahora, detrás de eso, bueno, un poco más de lo que veníamos viendo hace un tiempo atrás, y que nos temíamos, y que en el fondo es esta nueva caída en inversión de 1,7 y un consumo privado de apenas 1,6, y que gracias a una gran expansión del consumo fiscal se logró sostener un consumo total en torno al 2,2. Exactamente, porque la cifra que entrega el Banco Central en el día de hoy habla, ¿no es cierto?, un crecimiento de la demanda interna de un 1,3%, pero eso con este 5,6 que crece el gasto del gobierno. Pero el gasto del gobierno en el total de la demanda de nuestro país es ¿un 20%? ¿Un 30%? Depende del periodo. Ahora, lo que no se sabe a ciencia cierta es cuánto de ese gasto fiscal es inversión, porque lo que conocemos a través del Banco Central es la inversión bruta total, donde no se sabe qué exactamente es privado o fiscal, pero intuimos a la luz de las últimas cuentas de la Dirección de Presupuestos de que hay parte importante de esa inversión que es fiscal, y esperamos que incluso se acelere hacia el segundo semestre y eso permita hacer que nos acerquemos a un crecimiento que nosotros estimamos dentro del rango 2,7 a 3,2, y creemos que podría estar como estimación punto en torno a un 2,8, 2,9, eso es lo que nosotros creemos para este año, pero siempre con un apoyo fiscal muy importante y asumiendo que hay una muy leve mejora por el lado de las expectativas privadas que en el fondo permitan que la inversión por lo menos se acerque a un 1,7 positivo y un consumo total en torno al 2,5. A juicio de ustedes, por ejemplo, habría que tener una variación con respecto al IPOM que va a entregar el Banco Central en el mes de junio. Hablamos de 25 puntos base menos en el crecimiento proyectado para este 2015. Podría ser. Ahora, yo creo que el Central más o menos va a mantener el rango 2,535, pero sí va a mantener su sesgo a la baja para ese rango, o sea, lo cual es consistente con un PIB 2,7, 2,8, que es más o menos lo que las cifras están dando en este minuto. Hablemos un poco de las inversiones que también, ¿no sé, hoy día se entrega un catastro que hace la Corporación de Bienes de Capital para el periodo 2015-2019. Estamos hablando de 5 años y hace una baja bien importante de la inversión en nuestro país de un 11%. Así es, bueno, también lamentablemente trimestre a trimestre, que cuando corresponde la revisión, hemos visto que esto ha venido siendo así. Ahora, detrás de eso hay múltiples factores. Uno ha sido la judicialización de proyectos energéticos, de proyectos mineros, siguen todas estas trabas, pese a que se han hecho hartos esfuerzos en ese sentido, y también, por supuesto, detrás está este menor precio del cobre, que si bien en los últimos semanas, meses ha mejorado, ya no es un precio muy por sobre los $3 la libra. Y aparte de eso también está todo este tema de las expectativas privadas que siguen bastante bajas. Bueno, ese es un punto bien importante. Hace una semana estamos estrenando nuevo ministro de Hacienda. ¿Crees que las perspectivas o la confianza mejorará con este nuevo impulso? Yo creo que en este minuto el mercado está un poco esperando cuál va a ser el mensaje de Rodrigo Valdés. Pero que nada, yo creo que no hay dos voces al respecto. Todo el mundo opina que es una persona brillante en lo suyo y todo el mundo está bastante contento con este nombramiento. Pero ahora yo creo que el mercado va a estar un poco a la espera de cuál es su discurso, de qué opina, por ejemplo, de la reforma laboral, y si vuelve, por ejemplo, también el tema del crecimiento económico al centro del debate y no a lugares más resacados como un poco lo que veníamos viendo en lo último. Bueno, coordinación no le falta. Hemos visto que en el día de ayer citó a todo el comité económico en su casa, hicieron una reunión un poco para coordinar todo lo que es materia económica. Tiene varias aristas y se ha hecho una serie de análisis de cuáles serían sus focos de atención. Hablamos de aumentar la inversión, aumentar la confianza. ¿Qué pasa también con la productividad, que ha bajado de una manera bien importante en nuestro país? Y fíjate que hay analistas que hablan sobre que el crecimiento hasta el 2014 fue fundado en la productividad. Así es. Bueno, también son cifras bastante difíciles de estimar porque no son variables observables, pero a la luz de todos estos cuellos de botella por el lado energético, también se habla mucho del tema educacional. Uno podría pensar que también hay muchos problemas todavía en ese sentido y tienen que ser despejados hacia adelante. Yo creo que parte importante de las tareas
los ministros, por lo menos más relacionado con el tema económico, es ir en favor de eso y en el fondo abrir un poco este cuello de botella y permitir que en el fondo volvamos a tasas de crecimiento más cercanas al potencial, aunque también hay una discusión bastante potente detrás de eso en torno a cuál es el verdadero PIB potencial. De hecho, no hay solamente una única voz. El Central sigue pensando que esto es entre 4 y 4,5, pero hay muchos analistas que piensan que ya está por debajo del 4%. Exactamente, un 3,7, un 3,9. Hablemos un poco de las perspectivas. ¿Cuál es el ambiente que se vive en el mercado? Porque también eso es muy importante en que se genere un verdadero círculo virtuoso y logremos despegar o crecer más cercano a nuestro potencial. Bueno, para nadie es un misterio y a la luz de diversas encuestas de expectativas es que la cosa está en terreno negativo y no solamente a nivel de empresarios. Uno se revisa la encuesta, por ejemplo, IPEC. Estamos en niveles solamente comparables con el 2009, o sea, y muy relacionados con este ambiente un poco enrarecido a nivel político y pienso que tal vez esta puede ser la oportunidad en el fondo para que las expectativas comiencen a despegar y podamos ver un poco más de crecimiento, ojalá que se note este año, pero ya por lo menos ver un poco más positivo, más allá del 3,5% de crecimiento que se espera para el 2016, tal vez empezar a subirlo, pero para eso, como ya te lo comento, se requiere un poco de ver un poco cómo viene el discurso y cuál es el mensaje que vamos a recibir. Hay preocupación dentro de los distintos sectores económicos. Veíamos durante la semana pasada algunas cifras que entregaba la Cámara Nacional de Comercio con respecto a los proyectos, a la reestructuración de inversiones en el largo plazo, específicamente en un sector que ha sido muy dinámico para nuestra economía. No, y más encima se ve reflejado en que, por ejemplo, si uno revisa la creación de empleo de los últimos trimestres móviles, vemos que hay 3 áreas core de la economía que están destruyendo empleo, que son precisamente comercio, manufacturas y construcción. Entonces, eso un poco da a la luz la imagen que estamos viendo hoy en términos de dónde está, de qué es lo que está pasando con el dinamismo y qué está pasando con cosas tan importantes como el mercado laboral. Y en comercio, que es un sector que le desfavorece el alza del tipo cambio. Esencialmente favorece al sector exportador, pero no así al comercio. Sí, bueno, en paralelo con eso estamos viendo un poco un bemol con el tema cambiario, ha permitido un cierto respiro que nosotros veíamos bastante probable. De hecho, nosotros pensábamos hace mucho tiempo que esto podía ocurrir, nosotros no veíamos grandes razones para ver nuevamente mucha depreciación este año. Por eso cuando el tipo de cambio estaba en 6.40, nuestra recomendación era un poco vender dólares y volver un poco a los pesos pensando en que se iba a 6.10, 6.15 y que gracias a lo que hemos visto ahora en lo último, que creemos que son factores transitorios, lo de la FED, que al parecer no va a subir tasas en junio, sino que más bien en septiembre o tal vez en diciembre, y esta recuperación del euro permitían esta especie como de veranito San Juan que estamos viendo en la moneda y nosotros veíamos unas chances muy grandes de que esto fuese por debajo de 600 por un tiempo. ¿Hay un repunte en el corto plazo del dólar? Sí, nosotros creemos que perfectamente el dólar de aquí a unos 2 meses más lo vamos a tener de vuelta en 6.10, 6.15 y para terminar el año en 6.20, 6.25. Eso es lo que Hablemos de la tasa de política monetaria. Otra de las preocupaciones que tiene el Banco Central, diversos analistas dicen que no habría una subida de tasa por lo menos en varios meses, incluso algunos hablan de un año. ¿Cómo lo ven ustedes? Nosotros, nuestro mensaje es exactamente el mismo. Nosotros prácticamente no vemos ningún espacio para alzas de tasas. Nosotros creemos que a la luz del último IPOM de marzo, que en el fondo fue el momento en que se levantó esta expectativa por el discurso central, donde habían chances de que subiesen tasas a fin de año o a principios del próximo, el escenario es un poco distinto a lo que estamos viendo hoy, porque yo creo que el central lo que tenía en mente era que la FED subía tasas en junio, y eso por un tema de diferencial de tasa nos da mucho tiempo más para que nosotros no podamos, o sea, tengamos que seguirlo, que es un poco la realidad también no solamente de Chile, sino que de los países vecinos de Latinoamérica. También estábamos con un tipo de cambio 6.40, yo creo que el central un poco su expectativa era que precisamente esa variable se mantenía en torno a 6.30 y no bajaba más. Y yo creo que esto los pilló un poco de sorpresa, igual que esta dilatación en el tiempo de la decisión de la FED, lo cual juega en favor absolutamente a que no haya alza de tasas por este año. Y más encima, como tercer factor, lo cual nosotros vemos muy poca probabilidad de alza, es este dinamismo del sector privado, o mejor dicho, no dinamismo del sector privado, lo cual no, en el fondo no hay ninguna razón para pensar que el gasto interno, la demanda interna esté provocando mayores presiones inflacionarias, sino que esto venía básicamente por un tema de tipo de cambio y traspaso a precio. Bueno, vamos a estar atentos entonces, Luis Felipe, a lo que pase con los próximos IMASEC, a lo que pase también con la inflación y también al desempleo. Vamos a ver cuál es la relación, ¿no es cierto?, entre el sector privado y el sector
sector público en la generación de puestos de trabajo. 1 millón de gracias por haberme acompañado aquí en Agenda Económica. Gracias a ti. Y con esta entrevista finalizamos el programa de hoy. Ahora los invito a seguir en compañía de CNN Chile.